Muy buenos días, vamos a continuar con nuestro avance curricular. Antes de empezar esta clase, la cual está siendo grabada, técnicamente no la van a copiar a su cuaderno, solamente es una clase guía para que ustedes puedan realizar su práctica de forma más eficiente y que no se estanquen en ninguno de los problemas y me puedan presentar en su debido tiempo. ¿De acuerdo? Los ejercicios que se van a mostrar y se va a resolver en este momento no son iguales a los de su práctica. Son parecidos, pero no iguales. Así que tomen mucha atención. Les va a servir para resolver los ejercicios. El que lo copien tal cual, pues no va a servir. ¿Por qué? Porque los datos son distintos. Así que por favor tomen atención y conforme lo que se va avanzando, vayan ustedes realizando los ejercicios en sus prácticas con sus respectivos datos. ¿Perfecto? Muy bien. Tenemos el ejemplo 1 que se parece mucho al ejemplo 14 que tienen ustedes en su práctica, en donde nos dice, en los casos en el cual sea necesario expresar correctamente las medidas con sus correspondientes errores. Se refiere aquí a error relativo y error porcentual. ¿Ya? Vamos a ponernos como ejemplo el inciso A. El inciso A tenemos, se hizo una medición. Esta es una magnitud física, pero no nos dice qué magnitud, si es longitud, tiempo, masa, y en realidad no interesa mucho. Lo que nos interesa acá es poder expresar este número de forma correcta. Primera observación. Ustedes pueden ver que el error de apreciación es de un décimo. En este caso tiene un decimal. ¿Qué quiere decir? Que nuestra medida también tendría que tener un decimal. Ya, primera observación. Segunda observación, el error de apreciación tiene un decimal y tiene, en este caso, es 1. ¿Qué quiere decir? Que nuestra medida tiene que tener, aparte de tener un decimal, en este caso el error de apreciación tiene que ser múltiplo de 0.1. Si no es múltiplo de 0.1, no está expresado de forma correcta. ¿De acuerdo? Entonces, este número primero lo vamos a expresar de forma correcta. ¿Cómo se expresa de forma correcta? De la siguiente forma. Miren, 14, el error de apreciación es de un decimal, ya tenemos un decimal. Y ese decimal que nos faltaba tiene que ser múltiplo del error de apreciación. 0.1, ¿qué quiere decir? A ver, el error de apreciación va de 0.1 en 0.1, va incrementándose de 0.1 en 0.1. ¿Por qué no le puse acá en vez de 14.0, 14.1? ¿Por qué? Porque al hacer eso yo lo que estoy haciendo es incrementar la medida, lo cual no es correcto. ¿Por qué? Porque yo medí esa magnitud 14. Si yo pongo 14.1, estoy incrementando de forma artificial esa medida, por lo cual no es correcto hacer eso. Por lo general, para aumentar el decimal se le va al inmediato inferior múltiplo del error de apreciación. En este caso 14.0. 0 es múltiplo de 0.1. ¿Por qué? 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y así sucesivamente tiene que ir múltiplos de 0.1. ¿De acuerdo? Ahora, este valor ya está expresado de forma correcta. ¿Qué más tenemos que hacer? Nos dice calcular los errores, tanto relativo como porcentual. Muy bien. Aquí lo que quiero que puedan fijarse es que en este caso el decimal que nos faltaba tiene que ser múltiplo del error de apreciación. El error de apreciación va de 0.1 en 0.1, va aumentándose de forma gradual. Muy bien, el error relativo no es nada más que el error de apreciación dividido entre la medida. Ustedes ya saben quién es el error de apreciación y el error de medida. Bueno, y la medida, disculpen. Muy bien, reemplazamos valores. El error de apreciación en esta medida es 0.1 dividido entre la medida que es 14. Hacemos el cálculo en su calculadora y nos sale 7.1 por 10 a la menos 3. Aquí en realidad tenía más decimales y a ustedes también les va a salir más decimales. ¿Qué es lo más correcto? Trabajar con el número de decimales, que tienen las medidas. Si yo tenía un decimal tanto en los datos, entonces el resultado también tiene que tener solamente un decimal. ¿De acuerdo? El error relativo en este ejercicio nos salió 7.1 por 10 a la menos 3. Había más decimales, pero yo los redondeé directamente a 7.1. ¿Por qué? Porque solamente tengo un decimal. Muy bien. Nuestro resultado sería 7.1 por 10 a la menos 3. Ahora nos pide calcular ¿qué? El error porcentual. El error porcentual no es nada más que la división del error de apreciación dividido entre la medida por el 100%. ¿De acuerdo? Reemplacemos datos.
nuestro error de apreciación era de 0.1 dividido entre la medida, que es 14.0, por 100, que es el 100%, y nos sale que el error de apreciación, digo, el error de porcentual nos sale 0.7%. ¿De acuerdo? Y otra vez, aquí yo tenía más decimales. Tenía muchos más decimales. ¿Y qué es lo que hice? Lo que hice es utilizar la misma cantidad de decimales que yo tengo en los datos, tiene que tener los resultados. ¿De acuerdo? Si yo tengo solamente un decimal en los datos, entonces el resultado también solamente tiene que tener un decimal. ¿De acuerdo? Y esta sería nuestra respuesta esta sería nuestra respuesta del inciso A. Primero nos pedía ¿qué? Nos pedía, en caso de que fuera necesario, expresar el número de forma correcta, ya lo expresaron de forma correcta, y luego calcular ¿qué? Calcular el error relativo y el error porcentual. ¿De acuerdo? Hagamos un inciso B más. El inciso B, la misma pregunta nos pide, si fuera necesario, expresar la medida de forma correcta y luego calcular sus errores. Primero observemos. A ver, tenemos una medida, otra vez no nos está diciendo qué unidades es y no nos interesa. Lo que nos interesa aquí más que todo son expresar el número de forma correcta. Aquí tenemos un valor 3745.57. Muy bien. Y nos dice que el error de apreciación es de 0.02. Ahora, primera observación. ¿Tiene la misma cantidad de decimales? Sí. A simple vista se puede ver que se tiene la misma cantidad de decimales. Ahora, segunda observación. En este caso, la segunda observación es, en este caso, 0.57 es múltiplo de 0.2. No, ¿por qué? Este 7 tendría que ser múltiplo de 2. ¿De dónde saqué este 7? Mi instrumento para medir esta magnitud tenía una precisión de 0.02, o sea, gradualmente las medidas van incrementándose de 0.02 en 0.02. ¿Qué quiere decir? Yo antes de este valor que tenía, antes de 0.57, tenía 0.56, 0.58 y así sucesivamente. Valores múltiplos de 0.02. ¿Qué quiere decir? Que este 7 yo me lo inventé. De algún lado salió, lo cual no es correcto. En este caso, ya les vuelvo a repetir, la medida tiene que tener la misma cantidad de decimales que el error de apreciación. En este caso tiene la misma cantidad de decimales, y aparte de tener la misma cantidad de decimales, en este caso los decimales tienen que ser múltiplos ¿de quién? Múltiplos del error de apreciación. O sea, ¿qué quiere decir? Que este 7 en realidad o es 6 o es 8, pero no puede ser 7. ¿Por qué? Porque 7 no es múltiplo de 0.02. Entonces lo vamos a expresar de forma correcta. Lo que les decía, 7 no es múltiplo de 2. Entonces, para expresar de forma correcta, lo vamos a redondear al valor inmediato inferior. En este caso tendríamos este valor, 3745, eso no se afectó en ninguna forma, 5 tampoco. Lo que sí se afectó, este es el decimal que tenía el error de apreciación. Ahora sí es múltiplo de 2, ¿verdad? Muy bien, entonces ya son múltiplos de 2. Ahora sí, este número ya está expresado de forma correcta. Ahora sí vamos a empezar a calcular su error relativo. El error relativo no es nada más que la división entre el error de apreciación dividido entre la medida. Reemplazamos valores, tenemos eso, y nos sale el resultado que el error relativo es de 5.34 por 10 a la menos 6. Es un número muy, pero muy pequeño. Ahora, en este caso deben fijarse, el resultado debe tener la misma cantidad de decimales que los datos que yo tenía. ¿De acuerdo? Otra vez, aquí yo tenía más números, pero yo no voy a poner todos los números. Yo debo poner la misma cantidad de decimales que tenía, en este caso, en los datos. Solamente tenía 2 decimales en los datos, por tanto, solamente 2 decimales en el resultado. ¿De acuerdo? Ese es mi error relativo. Ahora, mi error porcentual. El error porcentual es la división entre el error de apreciación dividido entre la medida multiplicado por el 100%. Reemplazamos valores. Muy bien, reemplazando valores tenemos esto. Multiplicando y dividiendo tenemos que el error porcentual es de 5.34 por 10 a la menos 4%. Ya, otra vez la misma cantidad de decimales que yo tenía en los datos.
¿De acuerdo? Muy bien, esto sería nuestro resultado de este ejemplo número 1. Recordarles que este ejemplo número 1 es muy parecido al ejercicio 14 que ustedes tienen en su práctica. Apliquen técnicamente todo lo que se mencionó en este ejercicio. ¿Para qué? Para resolver el ejercicio 14 que tienen ustedes en su práctica. ¿De acuerdo? Creo que en su práctica son 4 incisos, no solamente 2. Hacen los 4 incisos de la misma forma en la cual se les indicó en este ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Ejemplo número 2. El ejemplo número 2 nos dice que se mide las masas de distintos cuerpos con una balanza que tiene una precisión, tal vez la precisión es lo que nos faltaba, con una balanza de 0.5 de apreciación. Se pide escribir correctamente los resultados. ¿Qué resultados? Me dice que el inciso A tenía este resultado. Agarré y escribí ese valor. Ya, muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, aplicando lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Ya les había mencionado en clases que sí o sí se tiene que escribir de alguna forma el error de apreciación. Aquí tengo 36.21 gramos. Pero, ojo, la apreciación o el error de apreciación es de 0.5 en este caso microgramos. Gramo y microgramo no están en las mismas unidades. ¿Qué quiere decir? O esto lo llevo a microgramo o esto lo llevo a microgramo, pero ambos tienen que tener las mismas unidades. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a hacer conversión de unidades. Haciendo conversión de unidades, voy a convertir esto, 36.21 gramos, ¿a qué? A microgramos. Ahora van a entender el por qué. ¿Qué hago? Escribo lo primero que les he enseñado en conversiones. Se escribe primero, siempre se empieza con el dato, 36.21 gramos. ¿Multiplicado por quién? Gramo abajo, miligramo arriba. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en aquí? Un gramo tiene mil, en este caso tiene 1000 microgramos. Entonces, en acá, ¿qué va a pasar? Se van a simplificar los gramos y lo que me va a quedar es microgramo. Voy a multiplicar 36.21 por 1000 y voy a tener el resultado de que 3621 microgramos. Ojo, aquí otra vez, este es el error de apreciación, 0.5 microgramos. Ahora ya está en microgramos. Aquí está. Pero si se dan cuenta, este número no existía. Y regresamos al mismo problema. En este caso, la medida tiene que tener la misma cantidad de decimales que el error de apreciación. El error de apreciación tiene un decimal, entonces la medida tiene que tener también un decimal de apreciación. ¿Ya? Ahora, aparte de tener la misma cantidad de decimales que el error de apreciación, tiene que ser múltiplo en este caso del error de apreciación. ¿Ya? Si yo le pongo 5, ¿qué he hecho? He aumentado la medida y eso no es correcto. ¿De acuerdo? Punto 5 es múltiplo de 0.5. Ahí está bien, pero yo incrementé ya el valor medido. No puedo hacer eso. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a redondear al valor inmediatamente inferior. En este caso, 0. ¿Ya tengo las mismas cantidades decimales que el error de apreciación? Sí. ¿Es múltiplo ese decimal del error de apreciación? Sí. ¿Por qué? Porque el error de apreciación va de 0.5 en 0.5. ¿De acuerdo? Entonces, esta medida está escrita de la forma correcta. Tiene la misma cantidad de decimales que el error de apreciación. Están en las mismas unidades, microgramo, microgramo. Y aparte, el error de apreciación y el decimal de la medida son múltiplos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nosotros ya tenemos este resultado. Nos fijamos, son múltiplos, entonces ya cuenta como resultado. ¿De acuerdo? Hagamos un inciso más, el inciso B. El inciso B nos está diciendo que una masa B, cualquiera sea la masa, no importa que esté midiendo, pero es unidad de masa, tiene 27.1, creo que aquí me equivoqué, ya, 27.1 gramos. Otra vez, el error de apreciación es de 0.5 microgramos y aquí está en gramos. Lo primero que tenemos que hacer es conversión de unidades. Aquí me van a disculpar, aquí me equivoqué. Punto 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya que tenemos este resultado, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es conversión de unidades. ¿Para qué? Para llevarlo a la misma unidad
del error de apreciación, que está en microgramos. 1 gramo tiene 1000 microgramos. Entonces se me van a simplificar ¿quiénes? Se van a simplificar gramo y gramo se van y me queda microgramo. Multiplico y voy a tener este resultado. Disculpen, aquí era 1, ¿verdad? Van a hacer esa corrección. Punto 1. Ahora, otra vez, este 0 no había, era solamente hasta ahí. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que voy a hacer en acá? ¿Qué es lo que hago? El decimal, primera observación, debe tener la misma cantidad de decimales que el error de apreciación. El error de apreciación tiene un decimal. Aquí no tengo un decimal. Ya sé que tengo que aumentar un decimal. Ahora, ¿qué número va a tener que ser el decimal? El número el decimal que tengo que aumentar tiene que ser múltiplo del error de apreciación, de 0.5. Entonces, vamos a redondearlo al inmediato inferior. Y el inmediato inferior no es nada más que 0. ¿De acuerdo? Tengo la misma cantidad en este caso, tengo la misma cantidad de decimales. Sí, tengo la misma cantidad de decimales. Los decimales que tenemos son múltiplos del error de apreciación. Sí, son múltiplos. Y aparte, están en las mismas unidades. Están en microgramo y microgramo. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya cuenta como un resultado. Ahora, el ejemplo 3. El ejemplo 3, tenemos nosotros ese valor. La velocidad del sonido es una constante. Bueno, antes de pasar al ejercicio 3, en el ejemplo 2, el ejemplo 2 es muy parecido al ejercicio 13 que ustedes tienen en su práctica. Parecido, pero no igual, así que apliquen lo mismo que se explicó en acá. ¿Para qué? Para poder resolver los ejercicios, o bueno, los incisos del ejercicio 13 que ustedes tienen en su práctica. ¿De acuerdo? Muy bien. Este ejercicio o ejemplo 3 se parece mucho al que ustedes tienen en el 11, si mal no recuerdo. El ejercicio 11 de su práctica es muy parecido a esto. Así que si tuvieran problemas en ese ejercicio, tomen mucha atención en esta. Muy bien. Primera observación. A ver, nos dice ¿qué nos dice? La velocidad del sonido es una constante cuyo valor es de 300. En este caso me estoy inventando un valor cualquiera. En su práctica ya tienen un valor definido. ¿De acuerdo? Aquí yo me inventé el número, pero el procedimiento se va a aplicar en su ejercicio con sus valores respectivos. ¿Ya? La velocidad del sonido es una constante cuyo valor es de 431.3 en este caso tal vez le hubiera faltado acá metros sobre esto. En este ejercicio 3, por ejemplo, en acá tenemos 431.3 más menos 0.2 metros por segundo. ¿De acuerdo? Me pide indicar, por ejemplo, nos da ciertos incisos. Primera observación, antes de empezar a hacer cualquier cosa. Aquí tengo la unidad, aquí tengo la medida, 431.3. Primera observación, ¿tiene la misma cantidad de decimales que el error de apreciación? Sí, tiene un decimal, efectivamente. Segunda pregunta, en este caso, los decimales que yo tengo en la medida, ¿son múltiplos del error de apreciación? No, ¿por qué? 3. Punto 3. Punto 3 no es múltiplo de punto 2. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le debemos llevar en este caso, al inmediato inferior que sea múltiplo del error de apreciación. Entonces, aquí ya vemos que esta medida ya tiene cierto grado de error. ¿Por qué? Porque no son múltiplos. Tienen la misma cantidad, sí, pero no son múltiplos. Otra observación, tal vez las medidas. En este caso las medidas no hay problema porque nos dice que esto está en metro por segundo y esto también está en metro por segundo. No es necesario hacer conversión. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es que tenga la misma cantidad de decimales la medida que el error de apreciación y que la medida y ese decimal que nos hacía falta tiene que ser múltiplo de ¿quién? Del error de apreciación. Ahora ya son múltiplos. ¿De acuerdo? Nos pide, por ejemplo, hacer que el inciso A, la velocidad promedio del sonido es 431.2. ¿Por qué? Porque en clase les he explicado de que el valor medido, en realidad es el valor promedio, ¿verdad? El valor promedio es muy cercano al valor medido. O sea que el valor promedio podemos asumir de que es igual al valor verdadero. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo 431.2 metros por segundo. Otra vez, me está pidiendo la velocidad promedio del sonido. ¿Quién es la velocidad promedio del sonido? Este valorcito, este es el valor verdadero y es muy cercano al valor promedio.
ambos son muy parecidos, varían en muy poco. Ustedes han podido ver en clase de que el valor verdadero y el valor promedio son muy parecidos, que se pueden tomar como iguales. Entonces, el valor promedio, ¿quién es? Es ese señor, que es 431.2 metros por segundo. ¿Qué más nos pide? Nos pide el error del error del valor promedio. ¿Y quién es el error del valor promedio? Es este señorcito. Es el error de apreciación 0.2. El error del valor promedio es 0.2. Entonces ya tenemos nosotros que delta x, o el error de apreciación, es 0.2. ¿Qué más nos pide? Nos pide el error relativo. ¿El error relativo qué es? Nos copiamos la formulita. Es igual al error de apreciación dividido entre la medida. Reemplazamos valores. 0.2 dividido entre 431.2. Hacemos esa operación y nos sale 4.6 por 10 a la menos 4. Ese es el error relativo. ¿De acuerdo? Entonces marcamos como respuesta. El inciso D nos pide, por ejemplo, el error porcentual. Y el error porcentual no es nada más que el error de apreciación dividido entre la medida por el 100%. Reemplazamos valores. 0.2 dividido entre 431.2 por 100%. Hacemos esa operación y nuestro resultado nos sale 0.04%. Marcamos como respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Tal vez en estos ejercicios que nos faltaron explicar en clase, faltaba precisamente el explicar esta parte de cómo escribir un número de forma correcta. ¿Ya? Por favor, repasen eso en su casa, hagan los ejercicios que son muy parecidos a los que realizamos en este momento, y con eso acabarían su práctica ustedes de forma satisfactoria, y preséntenlo por favor en su tiempo debido. Muy bien. En este caso, el ejercicio 4, que ya es un plus, técnicamente no hay nada que hacer ejercicio acá. Nos dice, si un instrumento nos permite medir la velocidad con una precisión o una apreciación de 0.01 metro por segundo, ¿qué nos está diciendo? Que es capaz de medir hasta 2 decimales de precisión. ¿Cuántas cifras decimales tendrán las lecturas de velocidad? Nos vamos a poner como un ejemplo. Tengo eso. Digamos, yo medí con ese instrumento un cuerpo que se está moviendo a 20 metros por segundo. Ya, me dice que el error de apreciación es de 0.01 metro por segundo. Ahora, nos regresamos a lo mismo que hace rato explicamos. La medida tiene que tener la misma cantidad de decimales que el error de apreciación. Ya tenemos una observación. Segunda observación, la medida tiene que tener la misma cantidad de decimales que el error de apreciación, y esos decimales tienen que ser múltiplos ¿de quién? Múltiplos del error de apreciación. Entonces vamos a escribir esto de forma correcta. Aquí sabemos que ya nos está faltando decimales. Vamos a aumentar los decimales. Esos decimales que yo estoy aumentando tienen que ser múltiplos del error de apreciación. ¿Qué quiere decir? Que el error de apreciación va de 0.01 en 0.01. ¿Qué quiere decir? Que va de 0.01, sería 20.01, 20.02, 20.03 y así sucesivamente. Va aumentando en 0.1 de 0.1. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a redondear al inmediato inferior. En este caso 0.0, porque es el inmediato inferior de 0.01. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es la respuesta. La respuesta, ¿qué sería? Me está preguntando cuántos decimales va a tener esa medida. Va a tener 2 decimales. Ahí está. Y como respuesta, ustedes van a poner que tendrá 2 decimales porque el error de apreciación es de 0.01. ¿Qué quiere decir? Que tiene 2 decimales de apreciación. Y la respuesta también tiene que tener, o las medidas que va a realizar con ese instrumento también tienen que tener 2 decimales de precisión. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es todo, muchachos, por el día de hoy. Espero que acaben su práctica. Preséntenlo, por favor, el día planificado y programado en plataforma. Y por favor, sus actividades, si tuvieran actividades faltantes, preséntenmelos hasta ese día. Hasta luego y que les vaya muy bien.